a don Google. Gracias Google Meet por este momento de que la cámara se desconfigura. Así que bueno, la clase de hoy será como a cieguitas, ¿sí? No podrán verme ni ver las expresiones del profe con respecto a estos materiales, digamos, que vamos a ver ahora. Les comentaba recién que las clases hasta ahora han sido bastante parejas en el sentido de que hemos visto un proceso de algunas presidencias, algún golpe de Estado, pero a partir de ahora digamos, la imagen que siempre se me viene a la cabeza es el de una olla a presión, ¿sí? Que va a iniciar en 1955 con el golpe de Estado que derroca a Perón y va a ir incrementando continuamente la presión sobre lo que contiene, que va a ser al pueblo trabajador, que va a ir ajustando continuamente sobre pueblo hasta estallar en el 2001. Es una metáfora, digamos, que se me ha ocurrido en los últimos años de pensarlo de ese modo. Pero antes, digamos, de entrar ya la semana que viene de lleno con el golpe, digamos, de 1955 y cómo empieza a encadenarse todo eso, hoy, digamos, quería traerlos para el lado de, acá en el aula virtual tenemos un material que se llama Segundo Peronismo, y vamos a ir directamente a página 16, como para ir entendiendo un par de cuestiones, digamos, que quedaron en el tintero. No está de más decir, digamos, que durante el gobierno peronista, obviamente la figura de Perón fue muy importante, porque fue la última mujer impulsora del voto femenino. Lo pongo en esos términos porque hubo otras anteriores que impulsaban la reforma, digamos, para que la mujer pueda acceder al voto, o mismo que impulsaban como lo que la ley no dice no es delito, como la ley no decía las mujeres no pueden votar, se presentaban ante un juez, pedían el amparo para votar y se presentaban en las mesas de escrutinio del día de votación y podían votar. Ahí sí, por ejemplo, nos dice, las mujeres socialistas desde el principio del siglo lucharon en nuestro país por el voto femenino. Exclusivamente masculino por ley. ¿Sí? Ahí es donde yo me permito cuestionar al autor del libro que la ley no dice prohibido mujeres votar. Entonces, si no está explicitado en la ley, no es delito. Pero no eran tenidas en cuenta en el Congreso. Creo que desde 1907 se viene proponiendo el tema del voto femenino. En 1911 creo que Leticia Litieri fue la primera en votar. Y después, digamos, hubo sucesivos intentos y de hecho hubo mujeres candidatas a puestos legislativos y no me acuerdo si fue en las elecciones del 16 que consagran a Irigoyen, una mujer estuvo a 3 votos de entrada al Congreso, que era de tener en cuenta. Pero acá el texto nos menciona que la participación de Eva Perón en la política por fin dio acceso a la mujer al gobierno y se sancionó en el 47 la ley de voto femenino. Y en el 49 se incluyó en la reforma constitucional y en el 52 votaron por primera vez. ¿Sí? Quiero recalcar esta parte de la reforma constitucional, que es lo siguiente que viene aquí en el texto, también para ir teniendo en cuenta las cuestiones que van a ir sucediendo y cómo es que el gobierno de Juan Domingo Perón va empezando a formar esa oposición, digamos, política en todo sentido, ¿no? Tanto en los partidos políticos como en la propia sociedad, ¿sí? Algo que nunca está de más destacar. Grieta en la historia argentina hubo siempre. Ya están en quinto año y las han estudiado casi todas, ¿sí? O sea, falta que lleguen al pasado del 2001 y empecemos de nuevo, ¿no? Pero, a ver, arrancamos con la primera junta, saavedristas, morenistas. ¿Quién está con Cornelio Saavedra? ¿Quién está con Mariano Moreno? Luego de ahí ya podemos saltar, con un breve lapsus, tenemos a Bernardo de Irigoyen Bernardino Rivadavia como presidente, y hay una ruptura ahí entre Buenos Aires y el interior y que va a seguir continuamente eso en la historia argentina latente. Tenés a Rosa Urquiza, luego ahí tenemos la cuestión también unitarios federales,
Ya después tenés centralismo, federalismo, con el tema de Mitre, Sarmiento, Roca, todos para ahí adelante, que son los que vimos el año pasado, y ahora, ya entrando acá, después tenés en el siglo XX, irigoyenismo, anti-irigoyenismo, y por anti-irigoyenismo no me refiero a el propio Partido Radical en contra de la figura de Irigoyen, sino al resto de la sociedad en contra de Irigoyen, y ya ha llegado acá, tenemos a Juan Domingo Perón, y entonces la expresión del antiperonismo, ¿sí? Después si quieren chusmeen por internet, que hay buenos materiales para entender de dónde viene la expresión gorila. Pero lo dejo como para curiosidad propia, y si no, la que viene me lo consultan. Tenemos acá, por ejemplo, si alguno lo sabe, bienvenido que digo. Eh, Acá después nos menciona, por ejemplo, dice, para ayudar a contrarrestar el peso de los sindicatos, se constituyó la rama femenina del movimiento peronista, que llevó las primeras mujeres al Congreso. También se postularon a Eva Perón como candidata a vicepresidente para las elecciones del 52, pero finalmente renunció por la presión del ejército, que se sublevó en el 51. ¿Sí? También tengamos en cuenta que Eva Perón, además de dimitir a los cargos políticos que le proponía el pueblo para que haya como vicepresidente en la siguiente elección, estaba cursando con un cáncer de útero. Entonces, no iba a ser una posible, digamos, que terminase el mandato. De hecho, fallece durante el segundo gobierno de Perón, y se empieza a hacer la imagen mítica de Eva Perón, Santa Evita, se la embalsama. De hecho, acá tengo esta cuestión para mostrarles. Aquí estuvo durante mucho tiempo el cuerpo de Eva Duarte de Perón. Este es el edificio de la CGT, allá atrás tiene un Puerto Madero. Esto vendría a ser Avenida Independencia y Azopardo. Hoy esto es la actual Facultad de Ingeniería, pero en esta época que estamos estudiando era la Fundación Eva Perón. Adeudo entrar a este edificio para ver cómo es, y a ver si queda digamos, como marcas de época. Yo me acuerdo en su momento de haber andado por esta zona de acá, porque trabajaba por esta zona en una oficina de una ONG llamada Techo, y una vez me pasé con el colectivo y terminé como por acá atrás, pero lo interesante era de que en su momento todas las paredes de acá atrás presentaban algunas esquirlas de bomba. Ahora no se pueden apreciar, me parece que lo han restaurado todo lo que son los muros y lo han borrado, cosa que no me parece correcto. Son rastros de la historia que para mí hay que mantener. Y miren que quería ir a la Plaza de Mayo. Ahí también se ve rastros de bombardeo. Plaza de Mayo. A ver si... Bien, este es el Museo de Casa Rosada. Casa Rosada por ahí. Y... Hay que correrse un poco porque hay un bondi, pero... Acá lo tienen. Estos son restos de esquirlas del bombardeo del 55. ¿Sí? El 16 de septiembre del 55, la Marina se subleva y con aviones bombardean Plaza de Mayo, generando muertos. Creo que eran como 300 muertos, entre ellos lo más simbólico es que una bomba da en un colectivo de escolares, digamos, como lo más trágico y simbólico a la vez de la época. Pero imagínense estar acá en la Plaza de Mayo, estaban vigilando, digamos, el pueblo estaba haciendo vigilia por el tema de que se hablaba de golpe, que iban a cuidar a Perón, y de repente, bueno, aparecen aviones por el cielo y tiran bombas en la plaza. Así que vamos a ir, digamos, como juntando las piezas para entender cómo se llega a este golpe de 1955. Digamos, no, con el voto femenino no es que tenemos algo, pero digamos, la mujer puede participar políticamente, así que se presenta el voto. No es que va a haber mujeres que tomen un fusil, o hombres que tomen un fusil y quieran sacar a Perón de la sociedad civil. Estoy hablando claramente ahora, ¿no?
Pero bueno, sí, con la reforma constitucional vamos a ver que esto, cuando suba el gobierno ya, digamos, una vez que la facción militar que tome el poder en el 55 decida quién es el que toma el poder del Ejecutivo, van a derogar la Constitución del 49 y van a volver a la Constitución de 1853. ¿Sí? Acá tenemos que, por ejemplo, en septiembre del 58, Perón se dirigió al pueblo en un discurso donde expresaba nuestra Constitución era una de las más antiguas del mundo porque estaba sin actualizar, sin adaptarse a los nuevos tiempos sociales, económicos y políticos. Por medio de la reforma quería legalizar una economía de tipo social a fin de suprimir el abuso de la gran propiedad. Decía, en contra del liberalismo, que el bien privado es también un bien social. ¿Sí? Parecieron muy actuales estas palabras, que la semana pasada se hablaba de, cuestionó el tema de la propiedad privada y cosas por el estilo, pero siempre un consejo de vida es cuando escuchen que alguien les dice, que alguien dijo algo, vayan a buscar a ese alguien, que es la fuente primaria, ¿sí? Y van a entender que lo que dijo no es lo que les están diciendo. La mayoría de las veces pasa eso. Como, viste que fulanito te dijo que, bueno, vamos a ver si fulanito lo dijo. Entonces es que después te están como manipulando la opinión pública y generando justamente esa grieta. ¿Sí? Los medios de comunicación, miren, acá tenemos una etapa de el 1955, el 19 de septiembre. Cayó Perón. Triunfo revolución en Argentina. Triunfó revolución en Argentina. Ay, qué dormido que estoy, por favor. Y este detalle es genial. Miren, Dama halló un puma en su automóvil. Se asustó el puma. O sea, Crónica TV ya existía en este momento, parece, haciendo bromas de ese tipo, de choque en Panamericana, único testigo Batman, ¿sí? Pero bueno, me encontré esta tapa de diario, justamente mostrando este tema de la revolución y el triunfo y cómo, digamos, sacan al presidente Juan Domingo Perón, y dije, me detuve en ese detalle curioso, digamos, ahí abajo, pero bueno. Acá dice que el sistema anterior, los trabajadores solo tenían la libertad de ejercer el derecho de morirse de hambre. ¿Sí? A ver, la reforma se lleva a cabo en el 49, en el artículo 40 expresaba que la organización de la riqueza y su explotación tiene por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. Los minerales, caídas de agua, yacimientos de petróleo, carbón, gas y demás fuentes de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptible e inalienable de la nación. O sea, básicamente es lo que es del campo, el resto pertenece a la nación argentina, ¿sí? Es decir, por vegetales me faltó mencionar y animales, pero bueno, no está mencionado, ¿no? Un detallecito. Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Más de un peronista de los 90 estará mirando esto diciendo, menos mal que la Constitución no estaba vigente. ¿Sí? Mediante compra y expropiación, acá, lo que se hallaren en poder de particulares serán transferidos al Estado mediante compra o expropiación con indemnización previa. Detalle no menor, indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine. ¿Sí? Entre los derechos de los trabajadores, el primero era el derecho a trabajar. Trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, la causa de toda la conquista de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. De ahí que el derecho de trabajo debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien lo necesite. O sea, fíjense como uno de los primeros derechos para el peronismo en el 49 era el derecho al trabajo. No hagamos comparativas con el presente. Otros eran, por ejemplo, el derecho a una retribución justa, el derecho a la capacitación, a condiciones dignas de trabajo, a la preservación de la salud, al bienestar, a la seguridad social, a la protección de su familia, al mejoramiento económico y a la defensa de los intereses profesionales. También se instauraba el derecho a la familia y ancianidad.
En derecho, familia y ancianidad había, el texto acá no ahonda, pero lo que yo pude encontrar, digamos, con la Constitución del 49, así en algunos PDFs por internet, era que en el caso de la familia, cuando la mujer quedaba viuda, dentro de lo que eran las atribuciones que tenía la Fundación Eva Perón, se le daba un fuerte asilo a la mujer. Digamos, había casas para mujeres solteras, casas para mujeres viudas, ¿sí? Por mujeres solteras también podemos hablar del tema de hijos extramatrimoniales, que ya veremos más adelante lo que va a ocurrir con eso, ¿sí? Entonces, tenemos un gobierno que en la Constitución equipara derechos del trabajador, familia y de los ancianos y los pone en jerarquía constitucional, es decir, incluirlos dentro de la Carta Magna es darles mayor consideración a esos derechos por sobre otros, ¿sí? Porque estás en la Carta Magna, estás en la Constitución, estás por encima de todo. ¿Sí? La reforma más difundida fue la que le permitió la reelección presidencial sin periodo intermedio, que posibilitó la postulación de Perón a un nuevo periodo de 6 años. Establecía también que el voto para presidente debía ser directo. O sea, estas dos reformas, aunque no parezcan, son muy importantes. Primero la reelección, ¿no? Obviamente, permite la segunda postulación de Perón en el 52, que se ve truncada en el 55. Pero esto del voto directo. Antes el voto se emitía y era todos los votantes de una provincia elegían un colegio electoral que se pronunciaba a favor de de un candidato, ¿sí? No era un voto directo. Luego acá tenemos una breve mención de la reelección presidencial. Dice, en las primeras elecciones con sufragio femenino, la fórmula Perón-Quijano obtuvo el 62% de los votos de la totalidad de los senadores y 90% de los diputados. El espectacular triunfo de 52 se vio enturbiado por la muerte de Eva el 26 de julio a los 33 años por un cáncer fulminante. Medidas económicas, digamos, acá tenemos varias para mencionar rápidamente, ¿sí? Tenemos nacionalizaciones varias como el Banco Central está dominado por capital privado, con lo cual ahora va a pasar a manos del Estado Nacional, que nacionalizó así, y sus fondos fueron dispuestos en función de la economía nacional. Se orienta el crédito para la asistencia de la sociedad en su conjunto, ya que consideraba que las actividades bancarias eran un servicio público como tal, debía ser controlado y reglamentado por el Estado. Nacionalización de ferrocarriles, ¿sí? Después acá tenemos las compañías telefónicas, gas del Estado, compañías de electricidad. Si alguna vez estuvo por La Boca, ¿sí? En donde es lo que hoy se conoce como la usina del arte, eso era una usina de electricidad, ¿sí? O sea, era una planta eléctrica, ¿sí? Estaba al lado del puerto por algo, se descargaba en su momento carbón, luego se descargaba petróleo, ¿sí? Y se quemaba y se generaba electricidad, ¿sí? Las empresas que ya eran nacionales incrementaron su patrimonio, como la flota mercante. Perón compró los barcos de las compañías privadas de navegación Dodero y adquirió buques tanques petroleros para YPF, yacimientos petrolíferos fiscales. Construyó la destilería de La Plata, la que está en Berisso, que sigue funcionando al día de hoy. Creó la empresa estatal Aerolíneas Argentinas, construye el aeropuerto de Ezeiza y nuevos aeródromos y aeropuertos en las provincias. Digamos, también involucra a las Fuerzas Armadas en partes estratégicas, ¿sí? La creación de SOMISA, que es la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina. Esto es importante mencionarlo, la parte donde dice mixta. ¿Qué quiere decir? Hay capital nacional y capital privado, ¿sí? En YouTube pueden encontrar que el mismísimo Perón no era partidario de tener todo en el Estado, ¿sí? En algún momento decía, el Estado tiene que participar, generar la demanda en el mercado y una vez generada la demanda en el mercado, debe ir paulatinamente achicando su participación en el mercado. Es decir, una vez que mostrás al mercado que, che, acá hay gente que quiere comprar, que quiere consumir, vengan, participen, vendan, porque si un privado viene, da trabajo, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos el caso que nos menciona el IAM, Industria Aeronáutica y Mecánica del Estado, empleaba 10.000 trabajadores, ¿sí? Donde se produjo el rastrojero, el autojusticialista, jeeps, camiones, tractores y la motopuma.
Y acá hay algunas imágenes. Este es el auto justicialista. Acá se ve, ¿sí? Una estampilla del plan quinquenal. Pero bueno. El IAPI significó la nacionalización del comercio exterior. El Estado era el único comprador, único vendedor para exportaciones de cereal oleaginosas al precio que fijara, ¿sí? Esto, digamos, nos menciona que si tenemos en cuenta que entre el 36 y 39 solo 4 empresas privadas multinacionales, mientras que se encontraba Buque y Born, eran enemigas del peronismo, exportaban el 82% del total de las ventas de granos al exterior. Este, Fíjense, digamos, que al pasar a ser por parte del Estado, lo que se hace es al mercado interno se le fija un precio, pero el mercado externo se maneja en otro patrón. En esta época, si estamos hablando de ya 1948 en adelante, perdón, ahí dice 47, estamos hablando ya de que el nuevo patrón a nivel mundo es el oro. Perdón, el oro no. Ay, Dios mío, despertate. El nuevo patrón a nivel mundo es el dólar, ¿sí? Desde ahí para acá no ha perdido su hegemonía a nivel de economía del mundo. Recién ahora están apareciendo ponerle competencias como, por ejemplo, eh, el yuan con China o el famoso Bitcoin. Pero, digamos, todavía, digamos, sigue siendo una moneda dominante. Podemos hablar globalmente de las nacionalizaciones, de la economía, y el gobierno declara el 9 de julio del 47 la independencia económica. ¿Por qué lo declara en esa fecha? Para esa fecha el gobierno de Perón aproximadamente no debía casi nada, ¿sí? Es como decir, venías del viejo préstamo de la Baring Brothers para hacer el puerto de Buenos Aires, que se terminó de pagar como 105 años después, más préstamos hacia adelante durante toda la generación del 80, y recién ahora estás hablando de que por ahí el Estado argentino está debiendo por ahí 30 millones de dólares, que para la época es plata, pero no es impagable, o sea, se debía nada. Esto de la promoción industrial, digamos, lo vamos a pasar, digamos, por ahora por alto. Quiero entrar directamente de lleno a aquí, a las cuestiones que van a ir llevando eh, al golpe, ¿sí? Déjenme ver, creo que en esta hoja, 21, me faltó un segundo acá, era 20, perdón, acá. Durante los primeros años de la presidencia de Perón, el IAPI obtuvo precios altísimos para los cereales, hecho que provocó la queja de los países compradores como Francia e Inglaterra. Luego se reconstruyó el Trust Internacional Cereal con sede en Rotterdam. Rotterdam es en Países Bajos, que imponía a los países productores una reducción del precio de los cereales. La insistencia de Perón de mantenerse independiente y no querer integrarse al FMI dificulta la venta de granos a los países europeos, auxiliados por Estados Unidos mediante el Plan Marshall. Recordemos que el Plan Marshall es para la reconstrucción de Europa post-Segunda Guerra Mundial, con lo cual el Plan Marshall, aparte de la condición que ponía es Estados Unidos te presta plata para que le compres a Estados Unidos. Punto. No hay otro comprador. O sea que era un negocio redondo para Estados Unidos, porque aparte de que te doy plata como crédito y que tenés que devolver el crédito, me estás comprando mi mercadería. Además, los altos precios anteriores habían estimulado a Brasil y Estados Unidos al cultivo de trigo y lino respectivamente, por lo que se achicaba el mercado para la Argentina. La baja de precios del cereal en el 49, junto con otros aspectos de la política peronista hacia el agro, habían reducido la rentabilidad y con ella las áreas cultivadas. Con lo que se refiere a otras políticas del peronismo, peronistas, hubo una cierta redistribución de la tierra, no podemos llamar reforma agraria porque eran tierras del Estado, es decir, tierras públicas, tierras de todos, ¿sí? No eran tierras privadas, eso sería una reforma agraria, ¿sí? En Argentina no ha habido al día de la fecha una reforma agraria, pero ¿por qué es esto? Porque hay tierras públicas todavía que pueden ser aprovechadas, ¿sí? Aquí. Las grandes propietarios rurales eran opositores a Perón y no incrementaron el cultivo pese a los créditos que ofrecía el IAPI para hacerlo. El IAPI era el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio.
además de darte un precio, digamos, interno, con la diferencia de plata, los bancos te daban un crédito con tasas muy bajas para que pudieras obtener más semillas y poder cultivar más. ¿Sí? El problema se agudiza en el 51 y en el 52 porque fue azotado por una gran sequía. Según Antonio Brailovsky, la política económica fue mucho más innovadora cuando teníamos superávit. Y luego, al entrar en crisis, se volvió a las recetas más características del liberalismo. Pequeña contradicción, o sea, ¿sí? Porque acá en la Constitución del 49 arriba nos mencionas que no está enfocada hacia la justicia social y no hacia un liberalismo económico, ¿sí? Pero bueno, el peronismo siempre tiene esa cuestión de decir somos pragmáticos y la coyuntura nos determina qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Las medidas económicas que se tomaron para superarlas fueron las tradicionales: paralización de numerosas obras públicas, reducción del gasto público, eliminación del déficit fiscal. El déficit fiscal es eso anterior mencionado, es no hacemos más obras, no gastamos, no hacemos más gasto público. Por gasto público es no se contrata gente en el Estado, ¿sí? En el Estado, en cualquiera de sus dependencias. En ese momento de inflación, estas medidas equivalían a disminuir los sueldos. Perón solicitó la colaboración del pueblo, estimulando el ahorro al máximo. Los sectores de menos recursos sintieron la crisis, obviamente, consumiendo el muy recordado pan negro de mijo, ¿sí? ¿Por qué recalco la palabra obviamente? Cada vez que haya un ajuste económico en la sociedad, el primero que lo siente es el pobre, ¿sí? Porque empieza a percibir, digamos, que la poca plata que tiene no le alcanza para lo que siempre podía comprar. Entonces, es el primero en sentirla, ¿sí? O sea, las medidas económicas que se toman en la parte superior de una pirámide social repercuten primero en su base, no en la parte de arriba, ¿sí? También recurrió a la inversión extranjera, abandona el proyecto de crear una industria automotriz nacional. En 54 firma un convenio con Fiat y en el 55 el estadounidense Kaiser para crear una empresa automotriz mixta, estatal privada. De esta estatal estadounidense Kaiser va a salir después los Jeeps y a futuro va a salir el Torino. Y por casi último, vamos a mencionar acá, el tema con el petróleo que nos menciona acá. Primero era, digamos, va a seguir con la misma temática, chicos, ¿eh? Es decir, primero se le va a dar un gran impulso a YPF, que sea la dominante del mercado, no se permite la participación extranjera, pero luego hay que dar un volantazo, ¿sí? El impulso de YPF fue suficiente con relación al crecimiento de las actividades industriales, dado que requería una mayor producción para evitar la importación. Entonces por lo que se llegó a un déficit del 60% de combustibles líquidos, ¿sí? Es indispensable además mejorar y ampliar la red de transporte y distribución de petróleo con barcos de oleoductos. Con la crisis las posturas se polarizaron. Una a favor de la ley de inversiones extranjeras, a fin de promover la instalación de capitales extranjeros, y otra que mantenía un ferro nacionalismo. Acá vale la pena remarcar esta parte que dice: el gobierno comenzó a negociar con Estados Unidos y puso a YPF en un plano de igualdad con los monopolios, ¿sí? Estos contratos no se llevaron a cabo, por un lado, porque el Congreso limitó los beneficios a otorgar a las empresas extranjeras, Standard Oil, y por otro, las mismas encontraron insuficientes para sus ambiciones las condiciones establecidas por el gobierno argentino. Ahí es cuando algunos dicen que por ahí el golpe tenía cierto olor a petróleo, ¿sí? Y donde se genera esta cuestión de decir, bueno, Estados Unidos malo, Standard Oil mala, ¿sí? Pero, no sé, no me parece, digamos, tener que poner motes o nombres a estas cuestiones. Me gusta más analizar, digamos, todo el proceso histórico y ver cómo se desemboca en la fecha del 55, ¿sí? Acá arriba a la derecha tenemos que Perón y la Iglesia y su discurso del 50. Tengo un par de videos que después los voy a poner en el video de YouTube. Son links a otros videos en que son entrevistas, por ejemplo, a Juan Domingo Perón, ¿sí? Tenemos acá una entrevista que dio después ya estando, si no recuerdo, estando en Madrid,
¿sí? Dando su explicación de cómo fue el golpe del 55, el famoso discurso de la plaza, que acá, por lo que vi acá abajo en los comentarios, le dicen, error, no fue el 17, fue el 30 de agosto del 55, pero en ese discurso del 30 de agosto del 55, lo que justamente recalco es que Perón ya estaba eh, llamando a la sociedad a resistir el intento de golpe, y justamente la frase que él dice es que por cada uno de nosotros que caiga, caerán 5 de ellos. Toda la plaza explota. Como loco. Después lo dejo para que lo vean. Y digamos acá ya es posterior al justamente al bombardeo de la Plaza de Mayo, y que Perón se exilia en una corbeta paraguaya, ¿sí? Y en la Embajada de Paraguay. Luego empieza su primero derroteo por Latinoamérica y finalmente se va a España, ¿sí? Los pongo como anexo después tanto en el aula virtual como en el video que vaya a subir, por el simple hecho de que si lo tratamos de ver ahora, que podríamos hacerlo, mi querido YouTube después los va a censurar. Así que nada, los dejo ahí después para que lo podamos ver. Pero vamos a dejar a este muchachito ahí para que se vea. Con respecto a la iglesia, digamos, ya vamos a ver, digamos, cómo es todo cómo se posiciona frente a la iglesia del peronismo y toda esa oposición que va a ir generando dentro del sector, digamos, cristiano de la sociedad, ¿sí? Por un lado, breves menciones. A ver, va a poner va a instaurar la figura del divorcio como legal, y también va a permitir, digamos, que los hijos extramatrimoniales tengan el mismo derecho a reclamo de herencia con hijos matrimoniales. Es decir, ahí podría mencionarse que hay como alguna especie de atentado a la propiedad privada, porque nada, no sé, es muy difícil de analizar esa cuestión ahí, pero digamos lo menciona, y de hecho en las fuentes que encontré de época en su momento es como que justamente mencionan esto. Era un atentado a la propiedad privada, donde un hijo por ahí tenía una herencia de, no sé, un departamento, de repente tenía un hermano con el cual dividió una herencia, pero era la palabra de él, que era el hijo de tu padre, o sea, era complicado, ¿sí? No estaba la tecnología ADN de esta época, entonces se vuelve complejo determinar si realmente es hijo de o no. Tendrías que tener no sé, una foto de él teniéndote en brazos o algo, como para demostrar que era tu padre no, extramatrimonial, por decirlo de un modo. Vamos a estos últimos detalles. Si bien en principio la Iglesia había dado su visto bueno al gobierno de Perón, no toda la jerarquía eclesiástica estaba de acuerdo con él, y le molestó muchísimo que el gobierno se identificara el peronismo y cristianismo, aseveración que implicaba que todo antiperonista debía ser anticristiano. A ver, en su momento era entendible eso, porque, digamos, recordemos, Perón eh, era católico y también venía de la rama del ejército, que el ejército es católico, entonces, y también en oposición, digamos, al comunismo. Entonces, está esa cuestión que se identificaba al principio de ese modo. Los motivos que alimentaban el conflicto se fueron incrementando progresivamente. El lenguaje y la simbología religiosa se estaban dejando de lado y se utilizaban el lenguaje católico para ir creando una especie de religión peronista, mediante la cual se festejaba el día de San Perón, ¿sí? Evita se considera casi una santa para el pueblo, daba la impresión de que la doctrina peronista fuera más importante que la doctrina cristiana. Acá breves menciones que hace. Por ejemplo, está la familia Pereira Ola, que le expropían tierras y se creó un parque. Si algún día van con el tren Roca camino a La Plata, cuando pasen la estación de Hudson y pasen todo un gran campo verde, ese es el parque Pereira Ola, es gigante. Luego, por ejemplo, Estados Unidos y el Vaticano empiezan a impulsar a nivel mundial el Partido Demócrata Cristiano,
¿Cuál es el contexto? Guerra Fría. Entonces hay que empezar a ver qué países están más plegados hacia el lado capitalista, traccionando hacia un anticomunismo, poniendo el cristianismo como en la vereda opuesta al comunismo y que se enfrenten, por decirlo de algún modo. Luego, digamos, acá hubo un par de cuestiones con sacar del calendario ciertas festividades católicas, que igualmente los católicos siguieron festejando, o sea, por más que lo saques, la gente lo iba a seguir conmemorando. Y a esto dice ahí abajo, agregar la ley de divorcio absoluto, la equiparación de hijos legítimos y extramatrimoniales, supresión de la enseñanza religiosa en la educación. Ahí cuando dice uno, paren, un momento, pero si la ley 1420 era laica, y esa viene desde 1880, error. La enseñanza religiosa en la ley 1420 dice que no está exenta para el ámbito académico, pero no puede estar dentro de su currícula diaria. Traducción. De lunes a viernes tienen las materias, el sábado puede funcionar dentro del colegio una práctica religiosa, ¿sí? Pero no está dentro de tu currícula diaria, ¿sí? Y tenemos eliminación de subsidios a escuelas confesionales, legalización de los prostíbulos y finalmente se haría una nueva reforma de la Constitución donde se establecería la separación de la Iglesia del Estado, ¿sí? O sea, te juntaste a todos los cristianos en la otra vereda, ¿sí? Directamente. Y en junio del 55, pese a haber sido prohibido por el gobierno, la procesión de Corpus Christi convocó a mucho más. Profe, Sí, ¿cómo es eso de la separación de la iglesia del Estado si todavía sigue estando la iglesia relacionada con el Estado? muy buena pregunta. Por lo siguiente, cuando llegue el golpe del 55, el golpe del 55 lo primero que hace es derogar esta constitución. Entonces, si decimos la constitución de 1949 y sus sucesivas reformas no son válidas y volvemos a la de 1853, seguís manteniendo a la iglesia, digamos, al Estado como que sostiene el culto católico, ¿sí? O sea, siguen estando juntas. Que lo voy a seguir diciendo hasta el cansancio, que es lo siguiente. Eh, Cuando hace 3 años atrás empezaron con el tema de separemos la iglesia del Estado, yo empecé a preguntar, ¿cómo se hace eso? ¿Alguno de ustedes tiene idea? No. Bien. Si quieren después consulten también con el profe de cívica, pero les tiro la respuesta. Para hacer una separación de la iglesia del Estado, que está en el artículo 2 de la Perdón, Constitución. profe. Sí, O sea que el golpe ese hizo que se siga sosteniendo la relación de la iglesia con el Estado. sí, pero no solo eso. Sacó los derechos de la ancianidad, los derechos de la familia, los derechos de los trabajadores. Se volvió a 1853 en términos de constitución. O sea, todos Ah, los derechos de los trabajadores que el peronismo había impulsado en vía democrática, porque ganaste la elección teniendo 90% de los diputados, no hay nadie que se te oponga. O sea, puedes hacer la reforma que vos quieras. Ahí es donde yo sostengo que si vemos que tiene la mayoría parlamentaria y lo que primero es malo, pero después es bueno, entonces hay que entender que el peronismo es lo que ellos dicen, son coyunturales y pragmáticos, ¿sí? Es decir, el capitalismo es malo, 1948, pero en 1950 el capitalismo es bueno. ¿Eh? ¿Cómo es esto? Coyuntura. Así de sencillo. O sea, y todas estas reformas que llevó adelante el peronismo, cuando suba, esto que yo les mencionaba al principio, cuando el golpe de Estado se consume, ¿sí? Y realmente el 16 de septiembre Perón renuncia a la presidencia y se vaya, ¿sí?, del país, cuando vean quién es el que va a subir, digamos, al mando, digamos, del Poder Ejecutivo, este, lo que van a decir, se van a declarar antiperonistas y se va a derogar la Constitución de 1949, volviendo a 1853. Entonces se vuelve a mantener el, el culto católico y, digamos, entre comillas, mantener la iglesia, pero no es que la mantiene.
¿sí? La iglesia se mantiene por los aportes de sus practicantes, ¿sí? No tanto por lo que le aporte el Estado. Dicho sea de paso, el año pasado creo que fue, o el anteaño, la iglesia renunció a los subsidios por parte del Estado, como diciendo, no lo necesitamos, no te preocupes, y con esta plata hace algo bueno. Estábamos, si fue el anteaño, ¿Eso fue por la pandemia? si fue el año pasado por pandemia, me pregunto dónde fue la plata. Sí, siempre pasa lo mismo. ¿Eh? ¿A dónde está esa Siempre plata? pasa lo mismo. ¿Eh? ¿Qué cosas, no? Pero arrojando un poco de, de respuesta a esto que has preguntado, pero lo sostiene. Hoy por hoy, digamos, sigue estando el artículo 2 vigente, si bien la Iglesia renunció a los aportes del Estado, después podemos preguntarle al gobierno dónde fueron esos fondos, pero para que realmente el día de mañana se le dice, por ejemplo, con esto del pañuelo naranja, de separar la Iglesia del Estado, eh, quisiera realmente dejar de aportar todo, ¿sí? Tendría que hacer una reforma constitucional, sacar el artículo 2 de la Constitución y por ahí dejar el artículo es como diciendo el Estado no sostiene ningún culto y por sostener se refiere a como subvencionar. Entonces, cerrar la Constitución. Ahí es donde yo creo que hay que tener mucho cuidado con las reformas constitucionales, porque si no tenés mayoría parlamentaria como tenía este señor, que tenía 90% en diputados y como 60% en senadores, si no tenés una mayoría directa, ¿sí? Las reformas constitucionales es con, tiene que estar el aval de las 2/3 de ambas cámaras. Es decir, si vos tenés entre las dos cámaras, por ejemplo, redondeamos 100 diputados, 100 legisladores, o sea, diputados y senadores, tenés un tal de 100 entre ambas cámaras, vos tenés que tener el 75% a favor, digamos, en realidad más, perdón, si es las terceras partes, tenés que tener el 66, perdón, un poquito menos, tenés que tener el 66,66% de de los legisladores a favor de esa reforma. Si no, no se abre la Constitución. Y una vez que lo tenga, tenés que empezar a negociar artículos que querés agregar, que querés sacar, que querés poner. Y si sos minoría, por más que te abran la Constitución y vos quieras solo sacar el artículo 2 y después cerrarla, dentro de la Constitución están todos los deberes, derechos y garantías de los trabajadores que después se fueron agregando. ¿Sí? Hubo otra reforma constitucional en 1994 y se agregaron ahí deberes, derechos y garantías, no solo para los trabajadores, sino también para toda la población. Ahí es donde se reconoce, por ejemplo, los derechos de los niños, niñas y adolescentes como rango constitucional. Se reconoce el Pacto de San José de Costa Rica, y muchos pactos y tratados internacionales se les da rango constitucional. Entonces, al tener de nuevo rango constitucional, están por encima de cualquier ley. Entonces, si uno va a abrir la Constitución solo para sacar un artículo 2 de la Constitución, hay que tener sí o sí mayoría parlamentaria de ambas cámaras para poder hacer solo eso y poder cerrar rápido la Constitución. Porque si son minoría, por ahí, en estos tiempos que corren del siglo XXI, que se hablan de reformas laborales, ¿sí? Por decir, bueno, mira, derechos laborales, bueno, achicamos las cargas para los empresarios. Eh, como digo siempre, vacaciones pagas, aguinaldo, derecho a una retribución justa. Todo eso te lo pueden ir sacando de a poquito si haces una reforma constitucional. ¿Sí? Pero bueno, cerramos por acá con el tema del levantamiento. Vamos a ver. ¿Quién está llegando? Me sonó como que alguien estuviera viniendo, pero... Vale. Bueno, voy a lograr. El 16 de junio se puso un alzamiento de la Marina de Guerra contra el gobierno en combate. Aviones de la Marina bombardean. Uy, a ver, ahí está. Ah, Javier. Bien. Bienvenido, Javier. Estamos terminando por ver cómo es que se termina concretando el golpe contra el peronismo. Ya termino porque, digamos, me quedan unos minutitos más. Pero, a ver, la parte de lecturas, digamos, la dejo para después. Vamos a esta parte.
Causas del golpe: enfrentamiento con la Iglesia, como vimos, la intolerancia entre peronistas y antiperonistas. Recordemos que con el 52, digamos, y la sequía, bajan los ingresos del Estado, entonces empieza a haber un control de precios muy fuerte, ¿sí? Y hay un caso paradigmático para ver, que es el caso de la estatización de la empresa Quilmes. No sé si le suena. Ahí es donde tendría que buscar más fuentes de época, o sea, diarios, para ver cómo es el proceso, ¿sí? Si es que, en teoría, el peronismo decía que Quilmes tenía una posición monopólica, entonces, como tenía un monopolio, tenía que ser parte del Estado. Luego, con el golpe del 55, le van a restituir a sus anteriores dueños en la empresa Quilmes, ¿sí? Pero bueno, la posición terrateniente es del sector terrateniente agroexportador, ¿sí? Que como decíamos antes, cuando no querían darle plata, sencillamente no cultivaban la tierra o cultivaban menos, todo lo que necesitaban para ellos, para poder vivir y listo. Las ambiciones de los capitales extranjeros en conveniencias con algunos sectores argentinos, ahí es donde entraban las petroleras. La nueva posición de sectores nacionalistas que consideraban que Perón se estaba desviando de su política en la convocatoria a capitales extranjeros. Es decir, como un sector radicalizado del peronismo podría ser, lo dejamos como duda. Los industriales que consideraban que tenían demasiada presión sindical, ¿sí? La mala cosecha que bajaba el nivel de ingresos de Argentina y la presión de Estados Unidos y Gran Bretaña en contra de los gobiernos nacionalistas, ¿sí? Pero, por si acaso, esta depresión sindical es algo interesante de pensar, porque acá los empresarios, en esa época y hoy, todavía sostienen que hay demasiada presión sindical con el tema de las paritarias, etc. Pero me gusta ver casos en el mundo. Por ejemplo, en Alemania, en algunas empresas, los trabajadores tienen representación en las asambleas de los accionistas y tienen el voto de oro, por decirlo de algún modo. Es decir, si la asamblea dice, vamos a bajar el sueldo de los trabajadores, ellos dicen no y se respeta. Si dicen, bueno, vamos a ampliar la producción y contratar más gente, ellos pueden decir sí o no. O sea, de última, ahí les puedo recomendar la película de se llama ¿Qué invadimos ahora? Es una película de un cineasta estadounidense que es muy, muy simpático. Es un gordito simpático, podemos decirlo así. Pero bueno, por último, veamos acá esto. La clase media, que en parte había votado a Perón, con la inflación anual que había, 39%, se estaba descapitalizando. Además, veía cada vez más restringidas sus libertades. Se impuso en 52 libros de lectura obligatoria en escuelas y colegios, donde se exaltaba la figura de Perón y Evita abiertamente, entre los que figuraba La razón de mi vida. De hecho, La razón de mi vida, que es el texto de Eva de Duarte de Perón, era el modo de que se financiaba también la Fundación Eva de Perón, además de que se financiaba con un porcentaje de los sueldos de los trabajadores y de los aportes privados que podía recibir, ¿sí? La Fundación Eva Perón, para decir una idea, hacía de todo, ¿sí? Preveía salud, educación, hacía los torneos Evita, que siguen funcionando en provincia de Buenos Aires. Se daba alojamiento a los chicos que tenían que estudiar del interior. Era un estado, digamos, que realmente se preocupaba por las personas de bajos recursos, pero empezaron a tirarle esos motes como que era muy arbitrario los mecanismos de financiamiento, ¿sí? Como diciendo, bueno, no te dan opción de no aportar como trabajador, te sacan el 1% de su sueldo y te lo sacan. Bueno, el gobierno, tomando como fundamento la mayoría numérica en ambas cámaras, pese a ser formalmente una democracia, estaba centralizado y aumentaba el poder presidencial y respetando muy poco la opinión de la oposición, ¿sí? Bueno, para finalizar, a ver. Esta parte ya es como la reacción del pueblo ante el golpe. Acá es como que, por ejemplo, lo que ocurrió es que el peronismo, digamos, sale a
contestar a este golpe haciendo quema de lugares emblemáticos de la oligarquía, ¿sí? Como el Jockey Club, ¿sí? Y algunas iglesias. ¿Sí? La pregunta es de dónde sacaron los explosivos. Dice ahí abajo, fueron comprados al extranjero en una operación ilícita. Cuando Perón se dio cuenta del avanzado de este golpe, prefirió evitar el derramamiento de sangre y los más activos militantes pidieron armas desde la CGT para apoyar al gobierno, pero se las negaron. ¿Sí? O sea, como no vamos a hacer realmente derramamiento de sangre. Aparte, digamos, la Marina tiene una superioridad de guerra por encima del ejército, tenía buques de guerra, y los posicionaron en Mar del Plata y acá en las refinerías de petróleo, amenazando con volar todo. Pero bueno, nada, terminamos por hoy acá, nos veremos la semana que viene, queridos muchachos, ahí lo tengo acá.